Uno de los temas creativos, más creativos, originales, es el del control de la integracionalidad. Aquí seguimos a nuestros colegas y compañeros, profesores Patricio Maraniello y Jorge Orgaz, en el sentido de que así como hay un control de constitucionalidad y de convencionalidad, ¿por qué no hacer el control de integracionalidad? Es decir, que los operadores jurídicos tenemos que controlar la integracionalidad de las normas, por lo menos de jerarquía inferior a los instrumentos de integración, inclusive aquellos instrumentos internacionales que se aplican en los ámbitos de integración. Esto es parte del derecho de la integración y lo ubicamos dentro de la integración positiva y negativa. O sea, hay un control de integracionalidad del derecho derivado de las instituciones de carácter decisorio respecto del derecho originario o fundacional. Es decir, el derecho que proviene precisamente de las instituciones de carácter decisorio, como son en la Unión Europea el Parlamento y el Consejo, y aquí, por supuesto que allá con carácter supranacional, pero aquí con carácter interestatal, el Consejo del Mercado Común, el Grupo del Mercado Común, la Comisión de Comercio del Mercosur, tienen que hacer ese control respecto del derecho fundacional. O sea, en la Unión Europea, de los tratados fundacionales, del derecho originario, del Tratado de Lisboa y los tratados anteriores, y en el Mercosur, del Tratado de Asunción y protocolos complementarios. Hay un control interno y previo, interno de las propias instituciones, diríamos, del Mercosur, que deriva del propio protocolo constitutivo del Parlasur, entre cuyos propósitos encontramos estimular la formación de la conciencia colectiva de valores ciudadanos y comunitarios para la integración. Esto es también una especie de control interno y previo a que se apruebe por los órganos decisorios una normativa Mercosur. El protocolo del Parlasur establece como competencias de este Parlamento la de emitir declaraciones, recomendaciones e informes sobre cuestiones vinculadas al desarrollo del proceso de integración y elaborar dictámenes sobre proyectos de normas que requieran aprobación legislativa para acelerar los procedimientos internos para la entrada en vigor. O sea, no solamente el control previo para las instituciones de carácter decisorio, sino también para los legisladores, para que cada uno de los parlamentos de los países, antes de que aprueben un determinado proyecto, una determinada normativa, sea interna o que proviene precisamente del Mercosur, de los órganos decisorios para que ellos aprueben la autorización para la ratificación por parte del Poder Ejecutivo, según los casos, tienen que hacer este control de integracionalidad. Entre otras competencias del Parlasur también está la de elaborar estudios y anteproyectos de normas nacionales orientadas a la armonización de las legislaciones nacionales, en cuyo caso también hay una especie de control de integracionalidad, de armonización. No podemos aprobar, en definitiva, un proyecto de ley que no sea armónico con otras normativas u otros proyectos. En principio, ese es el espíritu que anima a las competencias del Parlasur. El control de integracionalidad, entonces, por un lado, ese control interno, previo e institucional. Por otro lado, tenemos el control de integracionalidad jurisdiccional y competencial, difuso por los tribunales nacionales de los estados parte, porque todo tribunal nacional es tribunal también de la integración, ya que no tenemos un tribunal judicial supranacional, pero también por los tribunales arbitrales ad hoc y el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, con competencia contenciosa y consultiva en el marco, por supuesto, de sus atribuciones, y esto, ya lo saben ustedes, de los tribunales arbitrales y el Tribunal Permanente, el TPR, del Protocolo de Olivos, del Sistema de Solución de Controversias del Mercosur. El control jurisdiccional de integracionalidad por los jueces nacionales, con posibilidad de pedir opiniones consultivas al Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur a través de las Cortes Supremas. O sea, ellos no pueden hacerlo directamente, pero este control de integracionalidad, cuando está en juego precisamente la interpretación, aplicación de la normativa Mercosur, pueden pedir a través, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia Argentina, los tribunales argentinos, con esta opinión consultiva, y de esa manera efectúan
el control de integracionalidad, aunque ya sabemos que este no es vinculante. Pero por supuesto que siempre hay tensiones entre el derecho interno, el derecho de la integración, el derecho internacional, de los derechos humanos sobre todo, a partir de estos controles de constitucionalidad, de integracionalidad y de convencionalidad. Tiene que haber una comunidad, como dice mi amigo y colega Calogero Pizzolo, comunidad de intérpretes finales en esa publicación tan importante, porque tiene que haber ese diálogo de fuentes y diálogo de operadores jurídicos y de intérpretes finales, como son las cortes de cada país, los tribunales de la integración, sean arbitrales o judiciales, las cortes interamericanas de derechos humanos. Esto debe hacer precisamente el equilibrio, porque en definitiva el derecho es uno. Fíjense ustedes algunos ejemplos de estas tensiones. En el caso Whirlpool, que fue decidido por la Corte Suprema el 11 de diciembre de 2014, Whirlpool, la empresa, había impugnado derechos de exportación impuestos por una resolución del Ministerio de Economía, porque entendía contrariaban la libre circulación de bienes con la eliminación de derechos aduaneros y las restricciones no arancelarias o medidas equivalentes, como las medidas fiscales, monetarias o cambiarias, según los principios que subyacen al Tratado de Asunción. El Tribunal Fiscal de la Nación había rechazado la pretensión, la Cámara en lo contencioso administrativo había revocado precisamente esta sentencia del Tribunal Fiscal. Y se va a la Corte y la Corte concluyó que el Tratado de Asunción no prohíbe concreta y perentoriamente los derechos de exportación, según lo señalado por el Procurador General en el caso Sancor, en su opinión acerca de que no existe en el Tratado de Asunción tal impedimento. Hizo una interpretación según las palabras, pero no las finalidades del Tratado de Asunción. Fíjense, esto nos remite a la primera diapositiva en que hablábamos de que la interpretación no podía ser estrictamente literal. Acá se hizo una interpretación, a nuestro juicio, desacertada, literal, del Tratado de Asunción. Había que hacer una interpretación sistemática, teleológica, de efecto útil, de la teoría precisamente que había sido construida en el marco de los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en ese entonces Comunidades Europeas, y también los primeros laudos arbitrales del Mercosur. Sigue diciendo la Corte, el artículo 2 del tratado prevé la reciprocidad de derechos y obligaciones entre Estados partes. Recordemos que la reciprocidad ya está rechazada. Es un principio de la integración, el rechazo de la reciprocidad en todo caso se ofrece, pero no se exige, y que el establecimiento del mercado común será en forma progresiva, bajo principios de flexibilidad, equilibrio y gradualidad. Es cierto que son principios también, por eso son principios que hay que sopesar, el rechazo de la reciprocidad y el de flexibilidad, equilibrio y gradualidad. Y en el estado actual, dice la Corte, los derechos de exportación no se prohíben, pero tal vez más tarde sí. En definitiva, la Corte no contribuyó a la construcción del derecho de la integración como nosotros creemos que debió haber hecho. Si no hubiera sido por el tribunal, los tribunales de justicia, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, no se hubiera consolidado el derecho a la integración. No hace falta que se elabore una norma. Precisamente hay que interpretar las normas en un sentido de control de integracionalidad, de integración positiva, integración negativa, no obstaculizar la integración a través de sentencias como esta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En comparación, compara también la Corte con lo que pasa en la Unión Europea. La Corte agrega que en el Tratado de la Comunidad Económica Europea se prohibieron expresamente las restricciones a las exportaciones y se obligó a los estados a suprimir las existentes, cosa que no se da en el caso del Tratado de Asunción. Respecto, sigue la Corte del Código Aduanero del Mercosur, que no está vigente, pero que sería muy importante su entrada en vigencia, y en eso Argentina ha contribuido muchísimo para que finalmente se llegara a la aprobación por los órganos pertinentes en el Mercosur del Código Aduanero del Mercosur. Es un código marco donde todo es gradual, recordemos el principio de gradualidad, hasta que se logre la unión aduanera, dice la Corte, el comercio entre Estados partes será exportación. Efectivamente lo es. El Código Aduanero del Mercosur no trata de los derechos de exportación, por lo que el derecho nacional preexistente es aplicable. Pero reitero, es aplicable con el control de integracionalidad, decimos nosotros.
Al contrario, la primera opinión consultiva del año 2009 del TPR, del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, una consulta girada por la Corte Suprema del Uruguay acerca de si la tasa consular al comercio exterior del gobierno del Uruguay vulneraba el Tratado de Asunción, control de integracionalidad. El TPR concluyó que si la tasa era un impuesto, como claramente lo es, iba en contra del Tratado de Asunción. Aquí operó ese control, en definitiva, de internacionalidad, de integracionalidad, dado por un tribunal de la integración, como no puede ser de otra manera, que es el TPR. Y bueno, el caso Pontevedra es para ver las tensiones que hay con otro tipo de instrumentos o en otros casos internacionales, en ese caso, como ustedes recuerdan, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias.